Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de la hermosa ciudad de Alto Hospicio. Estoy gozoso una vez más de poder estar compartiendo con ustedes de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de su hermosa Biblia. La semana pasada empezamos nuestra serie 9 el domingo en la tarde en lo que es el libro de Proverbios, específicamente viendo el capítulo 14. La semana pasada vimos el peligro y la advertencia al autoengañarnos. El día de hoy vamos a avanzar con otro tema dentro de este maravilloso capítulo 14 del libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento. Entonces, como introducción, ¿alguna vez te han dicho, te tengo una sorpresa? Por lo general, el regalo que te van a dar o la sorpresa no llega a la gran expectativa. Tal vez un amigo dice, ¿sabes qué? Prepárate para este viernes porque se viene grande, te tengo una sorpresa. Y llega y queda realmente una gran desilusión. Lo que tú estabas esperando, tal vez un gran asado, llega siendo una hamburguesa o algo de menor calidad. Puede ser en el ámbito matrimonial. Tal vez llegas a tu señora o a tu esposo y le dices, ¿sabes qué? Prepárate porque te tengo una gran sorpresa y realmente queda muy disatisfecho el resultado de ello. Tal vez el hombre le dice, tengo una sorpresa, y lo lleva a ver un partido de fútbol a la mujer, o la mujer le dice que le tengo una gran sorpresa y le termina haciendo algo que tal vez no le llama mucha la atención. Bueno, de una manera u otra, acá estamos hablando acerca de la incertidumbre que se viene y la expectativa que se viene. Ahora, el día de hoy vamos a hacer algo al revés. No vamos a dejar esto como una incógnita, sino lo contrario. Hoy quiero presentar 3 cosas que ocurren cuando alguien hace algo. ¿Para qué? Para que no llegue ninguna sorpresa, para que todo esté sumamente previamente preparado para poder comprender. Y el tema en específico que me gustaría tocar esta tarde tiene que ver con el tema del escarnecedor, el escarnecedor. Y vamos a ver hoy día 3 P que tiene uno al ser un escarnecedor. Entonces, P número 1 es perdido. En Proverbios 14, versículo 6 dice así, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Acá el texto dice, busca el escarnecedor sabiduría y no la halla. Ahora, para construir este punto, ya, definamos qué es sabiduría. Sabiduría es la inteligencia de poder tomar buenas decisiones o las mejores decisiones o decisiones que son correctas. ¿Alguna vez has ido a comprar ropa con una mujer? Yo creo que duré los primeros 2 años en mi matrimonio de ir a comprar ropa con Carla. Y los últimos 10 años y yo ya no voy, ¿ya? Ya sé lo que se viene, entiendo la expectativa, entiendo lo que es el proceso. Ahora, para un hombre comprar ropa es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque ves tu talla y hay 3 opciones del cual podrías elegir. Pero si vas a la sección de mujeres, ahora eso se multiplica 25 veces. Tienes 3 por 25, 75 opciones. Ya ahora hay un sinfín de cosas de la cual uno debe mirar, observar, analizar y ver. Ahora, no estoy diciendo que mi esposa es pretenciosa ni vanidosa, porque realmente no lo es. Es una mujer que realmente es firme, tiene grandes virtudes que amo de ella. No obstante, yo sé que aún no siendo vanidosa ni pretenciosa, no tiene la necesidad de ver las cosas que hay para poder elegir, con tantas opciones como elegir, ¿ya? Uno observa, ¿se va a ver bien o no? ¿Va a ser cómodo o no? Vamos a ver si el precio representa la calidad, etc. Ahora, yo en 5 años más tendré 3 adolescentes, mujeres en mi casa. Y ya me puedo imaginar cómo será las decisiones de compras. Ahora, sabiduría es la habilidad en la vida, ya, en las cosas en que vivimos, de poder hacer o tomar la mejor decisión. Sea en el ámbito de saber qué trabajo tomar o no, saber en quién invertir como pareja para el resto de nuestras vidas o no, en qué invertir nuestro tiempo, inversiones, compras, etc.
Ahora, cuando viene al escarnecedor, el que se burla de Dios, del resto y del todo, esa sería la definición del escarnecedor, no puede encontrar la sabiduría. Literalmente dice aquí, lo busca sin poder hallarla o encontrarla. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el escarnecedor, al burlarse del resto, no valora tanto al individuo, sus experiencias, la sabiduría del resto. Siente que la sabiduría de otros realmente es necedad. Cuando el resto es bueno, cuando el resto es ético, cuando el resto sigue las normativas y las reglas, ellos encuentran la oportunidad de poder romper esa confianza, de poder aprovecharse del sistema y sienten que el resto es tonto. Pero el resto no es tonto, simplemente es sabia. Además, el escarnecedor no contempla que la vida tiene muchas vueltas. Es como el tipo que siempre se burlaba de gente con discapacidad para luego ver que su hijo queda en algún accidente y queda con alguna limitación. Ya no es tan divertido las burlas, las bromas y los chistes. O el que se burlaba de gente porque sentía que el resto era feo y luego tiene un accidente. Ya no encuentra el burlarse del resto como algo tan chistoso. O el que se mojaba de los pobres para luego quedarse sin trabajo y mendigando. El escarnecedor, además, no puede encontrar sabiduría porque siempre piensa que tiene la razón. ¿Te has topado con una persona que piensa que siempre tiene la razón? A veces es mejor ni tratar de darle un consejo porque simplemente gastarás oxígeno, palabras y esfuerzo. Aquí hay algunas referencias de Dios tratando de llamarle la atención a los judíos. Acá hay tres textos en el libro de Jeremías, hay muchísimo más, pero decidí tomar estos tres porque encontré que eran pertinentes. Jeremías 6:17, quiero que observen la actitud de los judíos y cómo esta actitud realmente refleja la misma actitud que tienen los escarnecedores de pensar que siempre tienen la razón. Dice así, puse también sobre vosotros atalayas. Los atalayas eran guardas de los muros de las ciudades que alarmaban en tiempo de peligro. Entonces, Dios dice, yo le puse gente para avisarle del peligro. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, que era un sonido de advertencia. Y dijeron ellos, no escucharemos. Como el niño que cierra los oídos y dice, no escucho, no escucho, no escucho. Jeremías 7:13, un capítulo después, dice así, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, pueden circular acá, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. En otras palabras, los llamé, los invité, les hice señales, le puse letreros, le hice de todo para advertirle, no obstante, no oyeron ni respondieron. En el mismo capítulo, en versículos 23 y 24 de Jeremías, dice así, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no os oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El escarnecedor, como el pueblo de Dios, decidió no escuchar. Y es por eso que es imposible encontrar sabiduría para ellos. Me acuerdo de un amigo pastor, no era el pastor cabeza, sino era un pastor asistente, que era una persona que se burlaba del resto, se mofaba de otros pastores, de otras iglesias, de cómo lo hacía, de cómo lo hacían todos mal. Y si él tuviera el mandato, el poder o la situación de poder dirigir, lo haría mucho mejor. Era bastante sarcástico y muy irónico. Finalmente tomó la oportunidad, hace unos 10 años atrás, de ser pastor de otra iglesia. Bueno, fin y al cabo, tomó una iglesia, nada surgió de esa iglesia, solamente salió para atrás y eventualmente se jubiló. Una persona que sentía que se la sabía todo cuando finalmente le tocó vivir la vida, salió para atrás. Muchos pastores jóvenes le pasan lo mismo cuando entran al ministerio. Me acuerdo que a mí me pasaba, a mí me pasó mucho al principio del ministerio diciendo, oh, el idealismo.
No obstante, la voz de sabiduría de aquellos que han estado mucho más tiempo es una voz digna de escuchar. Yo, personalmente, prefiero escuchar a un pastor que ha estado en ministerio por 40 años que uno joven que recién salió con las mejores ideas y lleva 2 años en el ministerio. El P número 2, en el ámbito del escarnecedor, lo que se viene a aquellos que están en esta tendencia de burlarse de Dios, del resto y no contemplar la vida. Bueno, el segundo P del escarnecedor es la P para peligro. El texto es Proverbios 14:9. Dice así: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué tiene que ver esto, el tema de se mofan del pecado, con el tema de peligro? Bueno, están en peligro porque no contemplan la realidad de que Dios es un Dios justo. Burlarse del pecado puede ser la acción de minimizarlo con las acciones o directamente burlarse de las cosas que Dios considera importante. Ellos piensan, en otras palabras, que sus acciones no tendrán repercusiones. Jeremías capítulo 5, versículo 12, de nuevo en este gran libro de Jeremías, dice así: negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá más sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¡Qué declaración más aterrador! De negar a Dios y decir que no existe y que repercusiones no vendrán. Porque Dios está diciendo, cambien, consideren sus caminos, porque o si no vendrá espada, vendrá hambre, vendrá un sinfín de consecuencias. Y ellos dijeron, no es así. Igual que Jeremías 17:15, que dice, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, hablando de juicio. Ahora, me gustaría compartir 3 casos en la Biblia de personas que desafiaron a Dios, sea conscientemente burlando de él o humillándolo, o tal vez ninguno de los dos, pero sí enfrentándose. Entonces voy a empezar primeramente en una de las historias que se encuentra en el libro de Primeras de Samuel. Y este tiene que ver con los filisteos. Ahora, Samuel en esta historia era un niño. Había sido dedicado al templo y estaba aprendiendo cómo ser un buen profeta de Dios. Iba a ser un sacerdote, un ayudante o algo, y Dios lo llamó. Pero entre tanto, Elí, que era el sacerdote de ese tiempo, teniendo hijos sumamente rebeldes, entregados al placer y al pecado, y no haciendo bien su labor espiritual, decidieron llevar el arca en una situación donde estaban en una batalla. ¿Ya? Dios, molesto por la hipocresía y el pecado y la corrupción, simplemente dejó que Israel perdiera la batalla, aunque estuviera el arca, y que el arca cayera en las manos del enemigo. Entonces los filisteos llegaron, tomaron el arca y lo entraron al templo de su propio ídolo. Y poniendo el arca frente de su ídolo, en señal de superioridad del ídolo sobre Jehová, pasa la primera noche, y la estatua se encuentra la mañana siguiente postrada ante el arca. No entendiendo bien lo que pasó, deciden levantar de nuevo su propia estatua de su propio ídolo, y la segunda noche viene. Y al caer la noche y al amanecer el día siguiente, encuentran que no solamente otra vez está la estatua botada ante la presencia del arca de Jehová, sino también los brazos y la cabeza de este ídolo habían sido cortadas. Luego una gran maldición, una gran plaga cayó sobre los ciudadanos de ese poblado, de los filisteos, y el resto es historia. Ahora, por no haber dado honor al arca de Dios, ellos no se mofaron, ni necesariamente lo humillaron, pero no le dieron el primer lugar. Y cayó la ira de Dios sobre ellos por no darle el respeto que correspondía. La segunda historia, avanzamos ahora al libro de Daniel. Y acá tenemos lo que podría ser o el hijo o el nieto de Nabucodonosor, dependiendo del historiador, del arqueólogo o del teólogo. Dice que este emperador de Babilonia decide hacer un gran banquete, una fiesta, una borrachera, y llama a buscar a las mujeres, el trago, el vino, el alcohol, pero no solamente eso, las copas del templo de Jehová.
que habían sido conquistadas por los babilonios. Por el pecado de Judá había ido a este gran exilio, los judíos. Y al festejar con lo sagrado, difamándolo, las copas del templo de Jehová, la mano de Dios escribe en una pared el castigo a este hombre. Lo cual ocurre aquella misma noche cuando los medos invaden la imposible ciudad, y la conquistan en una simple noche. Y aquí queda este hombre en las manos de su peor enemigo. Ellos no se estaban mofando de Dios, pero en este caso sí estaban humillando aquello que era sagrado. Pero tenemos un peor caso. No de los filisteos, no de los babilonios, sino ahora de los judíos. Y peor que los simples judíos, ahora estamos hablando de los religiosos. Cuando Cristo, el Verbo encarnado, la manifestación de Dios en la tierra, el Hijo del Todopoderoso, el que creó las constelaciones, el que creó el sistema inmunológico, el que dio vida y oportunidad a toda la humanidad, ellos, al ver al Mesías que había dado su vida para la redención de la humanidad colgado en el madero, recitando la Escritura, recitando salmos, ellos se empiezan a mofar, diciendo: veamos si viene Elías a su rescate. El escarnecedor se mofa del pecado, porque piensa que castigo no le llegará. Proverbio 19:29 dice así: preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las para las espaldas de los necios. Cuando el ateo se mofa, cuando el ateo se burla de Dios y de lo sagrado, cuando el ateo levanta la mano en contra de Dios Todopoderoso y desde su entraña maldice a Dios, su juicio no será olvidado. Me acuerdo de la historia relatada por la hija, no me acuerdo si era de Lenin o de Stalin, uno de los famosos marxistas en la Unión Soviética, que representa su ideología atea en contra de lo divino. Al morirse, una de las últimas señales que hace es mirar hacia el cielo y levantar su puño. Levantó su puño en ira contra Dios. ¡Qué actitud de desafianza! Porque el despertar de aquella muerte a la presencia de Dios, todo ese coraje, todo ese odio, toda esa valentía frente al Dios Todopoderoso, se le va a ir rápidamente. Como el presidente Hugo Chávez, que desde sus entrañas maldecía a Israel, el pueblo ungido de Dios. Luego muere de cáncer. Se cree que puede haber sido un cáncer intestinal o al colon o a la próstata, pero era algo interno. Desde ahí, de donde estaba maldiciendo, ahí le salió el cáncer. Mateo 12:36, Jesús dice: más yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Obviamente esto está hablando para aquellos que no son salvos, porque Cristo ha pagado el precio por todos los pecadores que han aceptado la redención de Cristo. Pelear con Dios nunca termina bien. La tercera P de los escarnecedores es que están podridos. Proverbios 14:13, un poco diferente, no dice la palabra escarnecedor, pero sí es la misma esencia de lo que hace un escarnecedor. Dice así: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Y cuando digo podrido en este momento, no digo que reírse es estar podrido, pero lo que sí digo es que lo que está por fuera no representa lo que está por dentro. Es como cuando uno trata de pintar arriba de una pared que está podrida. La pintura no remueve el problema interno, sino solamente lo tapa. Es como pintar sobre óxido. El óxido va a regresar si es que no se trata. Como los niños al barrer empujan debajo de la alfombra el polvo,
O debajo de la cama ponen los platos sucios o la ropa. Uno al mirar abajo encuentra un tsunami de caos debajo de donde duermen. Así el que se burla, que no confrontando su dolor, así es el escarnecedor, que para el resto puede mostrarse que está en gran alegría, felicidad y dicha, pero internamente está en agonía, dolor y soledad. No te engañes por ellos. Los más burladores son los que más inseguros son y tienen la necesidad de tener que ponerse la máscara. Estaba viendo esta semana la tragedia de un hombre llamado Robin Williams. Robin Williams, actor que hizo la película Patch Adams, Jumanji, otras comedias, la voz del genio en la película de Aladino, era un comediante sumamente famoso y conocido. Era un comediante que batalló por muchos años con la depresión. Y uno de los factores que lo conllevó a cometer suicidio, además de otros más, tenía que ver con este elemento de su depresión. ¿Cómo puede ser que pudo hacer a otros reír e internamente llorar? Bueno, el escarnecedor es alguien que está mal en el corazón. Ahora, culmino como empecé. Si no supieras que burlarse del resto tiene tanto mal, de estar perdido, en peligro y podrido, sería una gran tragedia. Pero tragedia más grande es que sabiendo que esto vendría, la sorpresa ya no está. Pero sabiendo que uno está en las manos de estar perdido, en peligro y además podrido, e igual lo hace, terminaría en una gran tragedia. Cuidado y considera, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un tiempo de risas? Puede que te salga mucho más de lo que estás dispuesto a pagar. Que el Señor te bendiga. No estoy diciendo que hay que ser amargados, ni fomes, ni apáticos, ni ogros. Pero en definiendo lo que es humor, jamás ocupes el humor para echar al resto para abajo. Jamás eches al resto para abajo para hacerte a ti sentirte mejor y elevarte, sino sea un agente en las manos de Dios para poder construir, reforzar y apoyar a aquellos que están alrededor tuyo. Y así construir la sociedad y ser más y más como el ejemplo que Cristo era, quien vino a dar vida, apoyo, luz y salvación. Bueno, que el Señor te bendiga grandemente y sigue adelante.